Y entonces yo le digo, mira, vale, yo para jugar voy a armar una ciudad y en vez de reunir los 2 bolívares que nos dan el fin de semana, yo voy comprando cartones y voy armando una ciudad y como mi papá tenía un estudio, ¿Qué edad tenías en ese en momento? eso tenía como 13 años, Wow, 12 años. ok. Entonces, o menos. Total es que al final de cuentas yo armo mi ciudad y mi papá le dice al señor cuando trae la maqueta, guárdala aquí. Cuando la van a guardar, el señor lo que ve en el piso, una ciudad completa hecha de animes, cartones, y ve los carros, se pone a jugar, empieza a jugar con los carros y me dice, ¿tú lo que vas a hacer, arquitecto? Estamos en un capítulo más de el diseño de un país. Me encanta hacer cada trazo con ustedes y con nuestros invitados. Hoy, un invitado, ya ustedes se van a dar cuenta de una de sus obras más importantes y que además es símbolo de nuestra ciudad. Pasamos todos los días por allí, pero todavía no. Vamos a presentárselos, vamos a conocerlo. Manuel Núñez. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te gustaría diseñar un país? Siempre hacemos esta pregunta. Bueno, tú sabes que yo soy de la idea, si ya van a canonizar a Gaudí, debería haber un arquitecto que sea candidato a algo o Claro. que esté más involucrado en política de lo que realmente estamos. Qué increíble lo de la Sagrada Familia, ¿no? Sí. Qué Bueno, increíble y qué proyecto para revisarlo y para analizarlo. bueno, si tú yo cuando estaba en los años 80, que todavía estaba Ajá. estudiando, yo me recuerdo haber ido a la Sagrada Familia y haber encontrado nada de esto que está ahorita. Ajá. 80 son ¿cuánto? Hace 40 años, Wow. 40 y Ajá. pico de años. 40. Yo me subí en una torre de esas vacías, entré y vi un terreno vacío con un paseo. Entré y me conseguí en la planta baja que estaban todos los planos. Si eso hubiese pasado, hoy en día esos estarían en un cofre. Están todos los planos de Gaudí y yo me senté a revisar y pregunté, Imagínate. ¿qué es esto que está aquí? O sea, un muchacho de la Claro. universidad que va de paso en un verano donde no había nada, a las 4 de la tarde no había nadie en la parcela, porque es pleno verano y bueno, y empiezo a subir las escaleras y empecé a revisar algo. Entonces andaba con un poco de amigas de la ¿Ya universidad. cobraban en ese momento para entrar a la No, no, Sagrada no, eso Familia? estaba, de hecho, nosotros volvimos, hice un viaje iniciático de una hija que se graduó de arquitecto y en ese Ajá. momento iba a comenzar la carrera y le dije, vámonos de viaje antes que esto se vaya a poner más difícil y se puso. Y le dije, y ahorita que la cosa se puede, vamos a echarle pichón y nos fuimos. Bueno, yo no pude entrar de la cantidad de gente, tuve que pararme afuera y tomar fotos y recorrerlo, bueno, míralo. Sí. Y después yo me acuerdo que inclusive una colega que está en Caracas, que me acompañó en el viaje, un ser genial, que lo que te contara, que parece increíble, todo sucedía y me dijo, bueno, tú sabes, yo pasé por aquí, tú sabes que yo fui representante de una cosa aquí en Cataluña, y cuando me acompañó a subir las escaleras, oigo un grito que alguien le dice de abajo, Vilma, eres tú, y esa voz es de una venezolana caminando. Pero ahorita es súper fácil en Sí, todas partes. y ahorita yo no puedo ahorita no podemos ni pasar. 2026 creo que va a estar, ya dieron la fecha. 2026. Yo no creo que esté para el 26. No. Primero lo que están haciendo con la Sagrada Familia es, tú sabes que eso no hubo planos. De hecho, yo No. que los tuve en la mano. Se quemaron. No, es que no Todo un existían. tema. Él iba Iba maqueteando. Sí, por el camino. Ok. Entonces, muchas cosas quedaron regadas y los dibujos los consiguieron. Croquis de trabajo, entonces Ajá. fueron armando hasta que armaron un equipo de trabajo que lo metieron en el entretecho de la Sagrada Familia. Creo que ahí están todavía trabajando. Ellos están entre la cubierta final y entre el techo ese que tú ves en el medio, está metida la oficina de arquitectura todavía. Entonces van reproduciendo y ahorita tuvieron que hacer un concurso para traerse a artistas. Ok. Entonces la tecnología que están utilizando les permite, de hecho, pegaron un salto cuántico. Bueno, y ahorita con inteligencia artificial lo alimentan con más o menos la información de lo que han venido trabajando, cuál era el estilo y qué es lo que quieren, y se la termina. Claro, entonces, claro, ahorita consiguieron hacer con concreto cosas que antes no se podían, que en la época que yo la vi no se podía. Claro. Ahorita vi que muchísimas de esas cosas, estaban las 4 torres medio levantadas, y tú vas ahorita, y yo decía, y pensé que no había nadie, que yo podía haber agarrado un juego de plano y salir de ahí con el juego ¿Tú de te plano. imaginas cuánto costaría ese plano ahorita? Sí. Aunque Una acabas de romper fotocopia. mi corazón diciendo que no va a estar listo para el 2026. No creo, porque es que
lo que contrataron, que es como la fachada, es una obra de arte tan específica que ya supera haberla terminado como edificación. Ahora lo que le van a montar encima es otra cosa. Wow. Entonces es más complejo. Es más complejo. Bueno, pero comencemos por tus inicios, comencemos por los estudios de arquitectura. Bueno, ¿Cómo lo decidiste? lo ¿Qué te llamó decidieron la por atención mí. Lo decidieron por ti. Sí, bueno, yo toda la vida hice lo mismo. Ajá. Toda la vida tenía un lápiz en la mano, Ujú. un papá médico que me quería que fuera médico. Yo pasé, primero comencé con mi papá que tenía una clínica Ajá. de 15 años a ejercer la medicina. Okay. La podía ejercer porque estaba con él. Fui de parto, me bautizaron en una sala de parto, que el bautizo es terrible. Te ponen una mujer a punto de parir y te ponen a esperar y tú te pones con las manos a esperar que el muchacho salga y lo que se te rompe es la fuente y te bañan de principio a fin y se ríen todos y después viene el partero, te dice quítate muchacho y a recoger el muchacho. Ahí arranqué y después le dije yo esto no me sirve, pero mi papá tenía una hacienda, entonces no, yo voy a ser es veterinario. Ingeniero agrónomo, una cosa de eso. Pero dije, bueno, veterinario, porque es lo que más se parecía, y empecé a operar. Mi última operación fue un cochinito de unos niñitos que lloraban más que el cochino, y tenía atascada una manzana, era un cochinito, Dios. y entonces hubo que operarlo y hacerlo. Qué ironía con el tema de los cochinos en la comida, con la manzana aquí, el pobre cochino Él se lo atragantó, entonces esa fue mi última operación, y dije, los vi llorando tanto que dije, hasta aquí yo llego con la veterinaria. Entonces pasé por el derecho, del derecho salté a psicólogo. Qué bueno que no porque estudiaste derecho, me perdonan todos los abogados, pero qué bueno que no estudiaste derecho. No, pasé por el derecho y me decía, bueno, mi papá tenía tantas cosas que yo decía, bueno, tú necesitas un abogado. O sea, todo porque mi papá necesitaba algo. Lo que no necesitaba era un arquitecto. Un arquitecto. No, de hecho, él cada vez que veía que yo agarraba para terminarla de arreglar y construir la nada, clínica. no, ni nada. Entonces, ¿quién decide por ti? Bueno, él contrató un arquitecto para hacerse una clínica por una sociedad civil que hicieron. Ajá. Compraron el terreno, empezaron a hacer los sótanos y un día traen al arquitecto que venía de Caracas con una maqueta hecha en madera. Y yo tenía, si me está viendo, yo tenía un amigo de la infancia que posteriormente fue dueño de una línea aérea, que ya la situación se lo llevó. El caso es que reuníamos plata todos los fines de semana para comprarle algo para poder hacer en una ciudad y jugar con un poco de carro. Él fue dueño de una agencia de carro muy famosa aquí, que todavía existe, y después se compró una línea aérea. Entonces yo le digo, mira, vale, yo para jugar voy a armar una ciudad y en vez de reunir los 2 bolívares que nos dan el fin de semana, yo voy comprando cartones y voy armando una ciudad y como mi papá tenía un estudio. ¿Qué edad tenía en eso? Tenía como 13 años, o sea. Entonces, o menos. Total es que al final de cuentas yo armo mi ciudad y mi papá le dice al señor cuando trae la maqueta, guárdala aquí. Cuando la van a guardar, el señor lo que ve en el piso, una ciudad completa hecha de animes, cartones, y ve los carros, se pone a jugar, empieza a jugar con los carros y me dice, ¿tú lo que vas a hacer es arquitecto? Entonces yo le dije, ¿y cómo? Yo no sabía qué era arquitectura porque podía haber sido abogado, veterinario, psicólogo, todo lo que tú quieras, pero arquitecto no. No Eso no aparecía ahí porque tampoco me lo explicaron. Okay. Me lo explicó el señor, me dijo, los arquitectos hacen esto y tú tienes dibujos, le mostré los dibujos, sí, entonces me dijo, estudia arquitectura. Entonces, la ironía de la vida y que me tiene aquí es que mi papá en eso dijo, bueno, si te vas a estudiar aquí, te vas a Boston, pero Boston de los años 70, una persona, yo vengo de Ciudad Bolívar. ¡Qué bien! Y eso me hubiera gustado. ¿Fue divertido? No fui a Boston, porque cuando fui a la entrevista, que la embajada americana no era ni remotamente nada de lo que tú estás viendo de cola, no, una cita, llegué, me atendió una señora en una oficina aparte, le conté qué iba a hacer y me dijo, tú sabes que esta es la profesión más competida de los Estados Unidos, pero la diferencia que tú tienes es que tú vienes de Ciudad Bolívar, donde las temperaturas con respecto a la universidad son diametralmente. O sea, vienes de 37 grados de temperatura y en Boston vas a estar bajo cero. Tú vas a aguantar eso, tú sabes hablar inglés. Y le digo, bueno, pero yo había vivido en México y en México era bilingüe. Claro. Entonces yo, bueno, lo entiendo, lo hablo. Bueno, y al final, cuando la mujer me da el contexto de para dónde voy, empecé a rezar de que yo decía, yo no quiero ir a Boston, yo me quiero... O sea, ella te cuestionó. Sí, solo, yo nunca había salido de mi casa, lo más lejos que había ido era la entrevista a la embajada americana, esa pasantía en Caracas, vi Caracas y dije, bueno, pero aquí hay universidad que de arquitectura, sí. Bueno, cuando llegó la hora de llenar la planilla puse una sola opción
Y cuando salí, yo celebré que no me iba para Estados Unidos, me quedé. ¿Tú sabes lo divertido que hubiera sido Boston en los años 70? No, pero lo peor aún es lo que me trajo aquí. Cuando yo termino mi carrera ¿Dónde la estudiaste? en la central, En la central. Ah, pero la central es un lujo sí, también. sigue siendo. Ajá, Y aún así y lo hemos vacía. hablado. Cada uno de los arquitectos que ha pasado por esa silla y ha estudiado en la central, de verdad que es un lujo. No, yo lo disfruté. De hecho, Ujú. si alguien disfrutó mi estadía, primero porque eres un hombre libre, es una ciudad para ti. No, o sea, las reglas las fijan los estudiantes, Claro. puedes boncharlas en cualquier parte, te puedes trasnochar, puedes dormir. Yo dormía en la universidad trabajando, Ajá. me llevaba mi colchón y me sentaba a trabajar ahí porque en la residencia donde yo estaba no había mesas No de había dibujo. espacio. Y ahí sí, entonces fue muy libre. El caso es que cuando terminé la carrera, estaban las becas de Mariscal de Cucho que por primera vez la iban a abrir para arquitectura. Y yo me fui a la embajada de Japón, me daban una beca. Es decir, Venezuela en los años 80 terminando comenzando 80, 82. Ujú. Si me escucha mi hija me mata, que hay que pagarle el posgrado para que se vaya. Pero entonces en ese momento yo dije, nada, me salen, Claro. me dice la embajada de Japón que sí, que yo puedo estudiar, que voy a aprender japonés, que me meta, que yo me haga una beca, pero lo que haga, todo se queda en Japón. Ok, ok. Y no, es que no me, y que yo me regreso sin ninguna certificación porque es un trabajo de investigación que le queda al gobierno de Japón. Claro, Es pero te decir, venías con todos los conocimientos. solamente. Entonces, Ok. bueno, total es que finalmente voy a Mariscal de Acucho, me dicen, listo, está becado, ¿a qué quiere ir? Yo con aquella merienda en la cabeza me fui a la Magna y estaba en ese momento un director que creo que sigue estando en la Filarmónica de Miami, pero en ese momento estaba un tipo jovencito. Ujú. Y yo me voy con mi libreta de dibujo a dibujar los músicos, porque el ejercicio de dibujar era agarrar en el oscuro, estaba la orquesta ensayando y tú te sentabas a dibujar en lo oscuro que no ves nada y después Claro. cuando prende la luz tú sabes exactamente qué Ajá. garabato hiciste. El caso es que cuando termina él me dice, bueno, ¿qué tú estás haciendo ahí? Porque la única persona que estaba en el aula magna, mientras ellos ensayaban, era yo, es decir, yo metido en la oscuridad y cuando se prende la luz el tipo me ve con una libreta y me dice, muéstrame para ver. No me acuerdo el apellido, pero él fue muy emblemático, así como era Dudamel en su momento. Ajá, Él en ajá. aquella época de los 80 pues, lo fue. El caso es que me dice, le explico hasta la preocupación existencial de agarrar y me dijo, mira, esta profesión, si tú aspiras a ejercerla, a menos que te quieras quedar viviendo allá, es un oficio en sí mismo y lo vas a tener que, o sea, lo ideal sería que un arquitecto saliera a trabajar primero y después Ok. decidir qué quiere hacer, antes que nada. Así que yo te sugiero que si tú tienes la posibilidad de trabajar, después decides si te quieres ir. El caso es que agarré el día, en esa época existía algo llamado día de parada, así que si no Ah, prendías, sí, si con no, las placas de los vehículos. si no salías a Ujú. esa hora, antes de las 7 de la mañana, pues quedabas preso en Caracas y yo prendí el carro el día que iba a buscarla al pasaje y me vine a Valencia Ya tampoco. y se acabó. Y se acabó. Y Bueno, ahí- y pero ahí- en Valencia hiciste cosas maravillosas. Cuando yo les decía que íbamos a conversar con Manuel Núñez, el creador de de los íconos de nuestra ciudad, es porque Manuel diseña el Fórum de Valencia. ¿En algún momento pensaste, cuando te dieron ese proyecto o cuando te llamaron para ese proyecto, que el Fórum de Valencia iba a ser lo que es hoy en día? Bueno, te voy a contar algo. Porque fíjate, podríamos decirle el Fórum, pero no, es el Fórum de Valencia. Okay. Pero es que eso no me tocaba a mí. Ah, ok. Esta mañana yo hablé con Germán Blanco, Ajá. que sigue siendo históricamente, ya no es el dueño, Ajá. pero históricamente Pero, exactamente. bueno, ahora ya, yo no sé, tenemos una relación de padre e hijo, donde el hijo es él, el padre ahora soy yo. Ya se reinventaron los roles. Lo que pasa es que ya no vive en Venezuela y Sí. bueno, hay cosas que todavía cargamos de él encima, porque no quiere venir. El caso es que él había contratado al arquitecto que hizo el Big Club Center, Ok. Carlos Llanes Pasarello, me acuerdo. Ok. Él se quiso asociar con un grupo, una compañía que ya muy famosa, que hizo macro, hizo muchas cosas. Y ellos eran los propietarios, uno de los socios era propietario del terreno. Él dice, tú aportas el terreno y ¿cómo se llama? Y Carlos Llanes monta el proyecto. Chévere. Yo
yo, mira, a esa edad yo todo jovencito, tenía 26, Claro, 26 años, 27 años. O sea, bueno, oye, me dejaba fluir más que ahorita. claro. Bueno, yo creo que fluía, ahorita fluyo, pero Por la edad también ayuda a que uno sí, ya no se no, enrolle por por nada. nada. El caso es que íbamos a la primera reunión, yo me hice en ensamble, un urbanismo, que si eso se hubiese hecho, Valencia hubiese sido ahorita le competiría a Maracaibo como la segunda ciudad del país, porque era agarrar todo el terreno completo, que da hasta la autopista y pasa más allá, y era un complejo que tenía, íbamos a lago, jardín, era lo que hoy en día hace cualquier capital importante, París, todo. Digo, mira, Claro, si tenemos tanto terreno y esta ciudad está tan virgen, claro. pues vamos a echarle pichón y yo hago un plan completo y le digo, y tienes que dejar un terreno que ahí va un gimnasio cubierto porque es donde va a jugar Trotamundo. O Entonces, sea, el proyecto no era eso, oríname. la cúpula donde jugaba No, 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 Trotamundo. era toda una ciudad, un trozo de ciudad en 27 hectáreas de terreno. Wow. Entonces, cuando yo llego, voy a la primera reunión con mi plano de urbanismo y Carlos Llanes manda un cartoncito con una especie de edificación parecida a mi bohío. Y yo decía, y ahí cabe todo eso, que ahí caben 10.000 personas. Pero como yo Claro. a lo que fui, yo agarré su dibujo y teníamos las primeras entrevistas con Mindur, en Valencia era una sola. Valencia en ese momento no era San Diego, No eran los Naguanagua. municipios, Valencia, No, Naguanagua. era una sola ciudad. Entonces me dicen que tengo que hablar con Mindur, mostrar eso, y yo como no veía, hago unos dibujos y dibujo el proyecto, o sea, una perspectiva y agarro el dibujo de él y lo inserto y lo mando y me lo mando para Mindur y el ministro me dice que sí, que le parece magnífico, que le eche pichón. Bueno, perfecto, yo segundo round, espero la segunda reunión con el señor Yanis que traiga el proyecto. Tercer round, no aparece. Al cuarto round me llaman un día, pasan 15, 20 días, un mes, y de repente un día me llega un señor, un chofer, y me dice, de Manuel Núñez, por favor, si me puede dar pasaporte, deme su pasaporte, deme su nomás, hay una entrevista con usted en Bogotá a las 7 de la mañana, el día tal, y usted tiene que estar ahí. ¿Por qué Bogotá? Porque en ese momento Germán era el dueño del Tour de las Américas y estaba vendiendo, que no se pudo. Después Claro. yo terminé siendo el director de operaciones del Tour de las Américas. Ok. Colombia, que es la matriz del ciclismo en Latinoamérica. Exactamente. Bueno, resulta que él estaba a la sede de la compañía, estaba en Miami, y sería un tiro de que el Tour pasara por Colombia. Pero en ese Ok. momento la situación social de Colombia con Era el complicada. Pablo Escobar por el Era medio, complicada, sí, señor. fuimos a la entrevista me dice, bueno, mira, yo en realidad quiero hablar contigo porque ya este arquitecto no cree que yo lo voy a hacer. Y él acaba de montar una empresa deportiva porque acaba de salir de terminar con una especie de diplomado con un señor llamado Donald Trump. Y me dice, mira, el tipo me quiere... Creo que estos son 5 capítulos, me he hecho Sí. yo aquí con Manuel. Bueno, el tipo me dice, quiero comprar el Tour de las Y le Américas. cambiamos el nombre, los cuentos de Manuel, que además están buenísimos. Yo No. no he querido ni hacer ni una pregunta. Bueno, pero para que tú veas que es que Ajá. la otra vez él me llamó y me preguntó por algo y yo le conté al propio Germán Ajá. que escribió un libro para que no se lo olvidara y me lo mandó para ver si se lo corregía, no se lo corregí, pero le empecé a decir, me dijo, oye, yo eso se me olvidó, me dice él. Pero yo le decía, nos reíamos, porque le decía, mira, yo tengo más horas de conversación contigo que tus hijos, y era verdad, es decir, todo el día, Claro. para arriba y para abajo, no, años en este asunto. Entonces, finalmente, cuando me dice, mira, después tú me explicas, pero ahorita acompáñame porque yo necesito introducir el Tour de las Américas aquí. Ese era uno de los eventos, yo nunca me imaginé la magnitud de lo trascendente que fue para que Donald Trump, que en ese momento le dijera, yo te lo compro, porque Wow. existía una cosa llamada el Tour de América, el Tour de Norteamérica. Ajá. Pero el Tour de las Américas, nosotros pasaba por Puerto Rico, arrancaba en Miami, Puerto Rico, pasaba por Venezuela y la idea sería que rematara en Colombia. ¿Y por qué tú y yo terminamos hablando de ciclismo? Bueno, no, de Porque ciclismo, yo te lo dije cuento. que fuiste hacia Bogotá. Claro, porque porque yo estaba en Bogotá y terminé un día, Ajá. que tampoco tenía idea de lo peligroso que era el asunto. Ajá. El señor dueño de la cerveza Bavaria nos cita y me llevan a un salón donde hay una sola ventana, sin 20 guardaespaldas parados, y el señor parado allá solo y nos dice que él compraría publicidad siempre y cuando hubiera una garantía de que, verdad, esos tipos se iban a bajar en un avión, que era un 747 que era espectacular porque tú abríasle la boca y bajaban el poco de bicicleta. Perico Delgado, un español, fue
ganador del Tour del Tour de Francia. Vino Greg LeMond, que ganó el Tour de Francia. Los cargaba yo para arriba y para abajo, que tampoco, como yo no venía de ese mundo, pues para mí era normal andar con los tipos aquí. Después vi a Greg LeMond en una película donde el que le quitaron el Tour de las Américas, no se me acuerdo el nombre. ¿Tú sabes quién es? Sí. Bueno, ese personaje le quitó la empresa a Greg LeMond. Yo cuando vi a Greg LeMond le dije, pensar que tú andabas contigo para arriba y para abajo sin saber realmente quién eras tú. O sea, él era un ciclista. Armstrong, él le quitó la compañía de ciclismo y casi que le arruinó la empresa a Greg LeMond. Bueno, esa historia termina con que finalmente no pudimos garantizar nada, sino que el tour pues va a pasar por Caracas. Yo en esa primera edición que yo la acompañé a comprar, a vender publicidad, no se pudo, y cuando regreso por el camino él me dijo, mira, pásame un contrato, yo no sigo esperando a Carlos Chanes. Él no cree, él cree que, o sea, que no se va a dar. Que no se va a dar. Y si algo, ¿por qué estoy aquí? Porque tuve mucha fe. Mucha fe. O sea, me dijo, dame un contrato, toma el contrato. Él me dice un día, comienzan los señores que querían intercambiar terreno. Ahora, tengo en mi mente, cuando me hablas de todas esas hectáreas, Manuel, bueno, veo que está la autopista prácticamente por un ladito, pegadita del Fórum. Del otro lado tenemos a Mañonguito. Por acá está... todo ese monte, todo ese margen, cuando tú vienes del Sambil y vas hacia el Parque Metropolitano a mano derecha, todo ese bosque, todo eso terreno. ¿Por qué no se dio? Porque solo esa área del Fórum de estacionamiento. Ahí comienza el segundo round. Primero, los señores que quieren vender la tierra pusieron, o el representante puso unas condiciones que terminó el Fórum. O sea, el proyecto, de repente un día yo tenía un contrato y no tenía terreno. Las condiciones eran leoninas, es decir, tú construyes y cuando lo tengas listo, yo te cedo la tierra. Le dije, y si te pasa algo y yo me quedo con todo eso invertido de arriba. Finalmente, mientras nos poníamos de acuerdo, el terreno pasó en este momento se llamaba, bueno, era San Diego, pero íbamos a hacer ahí enfrente del Video Center. Hazlo aquí, eso no cabe ahí. Pasé de la ciudad con un proyecto y yo dije... ¿Y un proyecto de esa magnitud? Nada, no tenía terreno. O sea, yo decía, bueno, adicionalmente fuimos a Caracas y me tocan los 5 minutos, esos 5 minutos que van a determinar tu vida. Hazme unos dibujos, yo no tengo tiempo, no me dejas jugar en el Teodoro Guaira. Trotamundo va a jugar la final en Maracay y por primera vez todos los valencianos se tienen que ir a Maracay a ver a su equipo jugar en otra ciudad. Y además el salto fue del Teodoro Guaira, que era una cosita así mínima, a ir a ver a Trotamundo en el Fórum de Valencia. El aprendizaje fue terrible. O sea, el aprendizaje fue muy bueno porque hoy en día hay cosas que me ahorro. Comenzaron desde las envidias empresariales, las persecuciones políticas, porque de repente el ex socio de Germán tenía de socio ahora otras personas que no le interesaba que eso se hiciera, y terminamos con gente, o sea, jugando en Maracay, y me dice, bueno, mira, gana Trotamundo campeón y media Valencia viene por la autopista y yo por la prensa, porque yo tampoco era fanático del basquetbol, yo lo que jugaba era basquetbol. Entonces me ven y dice, Manuel, ganamos, y pasado mañana voy a Radio Caracas Televisión, hay una rueda de prensa, viene toda la prensa nacional y tú le vas a decir a todo el mundo qué es lo que vamos a hacer. Y en 5 minutos el tipo empecé a hablar y al hombre se volvió y me dijo, bueno, aparte de robarte el show, ve a ver qué vas a hacer porque eso lo vas a tener que hacer. Ven acá, una vez que entonces, bueno, no va el proyecto grande, va solo el Fórum porque venía Trotamundo, porque Trotamundo se merecía ese recinto y quienes lo disfrutamos a plenitud, te agradecemos a ti y a Germán el habernos dado pues la casa de Trotamundos que teníamos. Cuando te dan el proyecto y cuando ya se va a hacer, ¿cómo empiezas tú bueno, es un recinto deportivo, debe tener esto, no va con aire acondicionado, va con ventilación, Mira, ¿Cómo fue planteado eso? Una cosa que tiene, que esta ciudad todavía está viva por eso. El régimen, a mí me fascina esta ciudad. Yo estoy aquí por adopción. Yo he pasado más yo llegué aquí de
de 20 años. Y yo voy a cumplir 65. Imagínate, tú en vez de irte a Japón, en vez de irte a Japón, te viniste a Valencia. Yo escogí estar aquí. O sea, de hecho, la gente me pregunta, la revista Arquitectura Venezuela tiene un podcast y me preguntaron un día, necesitamos que tú digas en una sola frase la razón por la cual es el Día de los Arquitectos y te toca la letra N de Núñez, dime qué vas a hacer. Yo no me quiero ir de aquí y no me voy a ir de aquí. Claro. O sea, otros me dijeron que la luz, que la arquitectura, que los volúmenes. No. Yo no me, o sea, yo escogí dónde voy a dar la pelea. La pelea la voy a dar en algún lado, la voy a dar aquí. Y me quedé. Y de hecho, hay gente que habla conmigo y me hablan de Manuel Núñez que se murió. Otros, y yo me río, me morí. Otros, o sea, la gente no, yo tampoco, vamos a decir, no. Fíjate que para lo conocido que es el fórum, para lo importante que es el fórum de Valencia, yo no sabía que tú eras el arquitecto. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Mi hijo, que en paz descanse, tuvo un hijo que le decía a los amiguitos, mi papá hizo el fórum. Y se reían. Entonces un día, ya muy poco tiempo antes de morir, le dice a los amigos, ¿tú quieres ver que mi papá hizo el fórum? Venía Shakira, venían 3 conciertos pegados uno arriba de otro. Le dije, estábamos con mi esposa que está aquí presente de amores. Pero vamos a hacer lo siguiente, invita a todos tus amigos, ni tú y yo vamos a quedarnos por fuera. Anda, vería a Maná, conoció a Maná, él, mira... ¿Y qué tenían? Uno de los palcos que eran No, es que cada vez que venía, por ejemplo, cuando venían los conciertos de Franco De Vita, que eran una cosa, un espectáculo, que íbamos a las pruebas de sonido, él estaba jugando basquetbol. O sea, habían unos jugadores de basquetbol que estaban en ese sitio y jugaban, y entonces él estaba ahí lanzando balones y tal. Entonces él le decía a Franco De Vita, vale volumen. Y Franco De Vita le decía, pero... ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué? El hijo del que diseñó Entonces, esto, vale. Bueno, para que no se lo digan a Ilan, porque una de las últimas veces que vino dijo, tantos años y todavía no le han puesto a ir al foro, estaba pasando calor. Se intentó. Ajá, vamos a eso, a la parte de arquitectura. ¿Y cómo lo ves hoy en día cuando vas al foro? ¿Diseñaste también el otra cosa que le hicieron al lado? ¿Te gusta eso que está al lado? No, de hecho el que lo hizo me dijo que si me gustaba. Y a mí, bueno, mira, cuando hicieron el primer edificio que está delante del foro, la calentera fue tal que un día me dijeron, mira, vamos a hacer lo siguiente, cóbrale un pasaje y mándalo para Disney. Y me mandaron a Disneyland. Dice, ¿qué yo hago aquí? Era porque iban a firmar el contrato. Wow. Y cuando regreso dije, ¿y vas a pegarle eso encima? Bueno, el segundo edificio que tú lo ves por al costado, que es como una cuajita de ladrillo que está allí, eso fue una enemistad que duró como 7 años sin hablar. O sea, ahí sí la materializamos. Claro, no me hables más y yo no vengo más. Luego de ese proyecto, que me imagino que tienes los planos y todo, de aquella cosa hermosísima, con lagos y todo, queda solo el foro y entonces que le vayan poniendo todas esas cosas al lado. Pero bueno, Manuel, de verdad yo súper orgullosa. Y me encantan todas las historias que estás contando, porque de eso se trata el diseño de un país. En este caso, tú sabes Valencia, conocer la historia de cómo iba a ser realmente el foro. El constructor valenciano, la persona que es emprendedora aquí en Valencia, yo pienso que el mérito cada vez que, recientemente creo que venía alguien, no sé quién vino, de la sistema de orquesta, y entonces lo clasificaron ya no como una edificación deportiva o sociodeportiva, sino que algo que ya pasaba de rango. Yo no conozco a los dueños. Era la celebración del sistema de orquesta. Entonces le pusieron un video y él me manda el video, yo se lo reenvié pensando, y él me dijo, ¿tú estás viendo? Yo le dije, bueno, hermano, o sea, yo te lo voy a decir a él porque el que puso la plata es él. Y casi que cuando terminamos, yo me recuerdo que yo no tenía ni para pagar un parto de mi hijo, ni él tampoco, y entonces agarró su tarjeta dorada negra, dijo, yo me voy de viaje porque no sé si esta es la última vez que voy a poder viajar, y agarró la tarjeta y metió un tarjetazo y le dije, Germán, no queda más remedio, nos toca cambiar de bando y vamos a hacer publicidad y vamos a vender palcos, vender todo, y comienza un proceso que ya no era de arquitectura, todo en Venezuela, o por lo menos en ese tipo de cosas es el único gimnasio que en Latinoamérica es privado. O sea, no ha habido otro. Es un problema económico. O sea, Pero le funcionó. Sí. Porque cantidad de marcas estuvieron allí también por lo que significaba Trotamundo para nosotros. Salir a vender. Me acuerdo que me puse fue a dibujar. Los dibujos eran
vender los palcos, vender la publicidad, decirle a la gente, mira, aquí arriba tal cosa. Sí. Llegó un momento que la gente me decía que si parecíamos las páginas amarillas, y yo le dije que si no, hermano, nosotros no vamos a aguantar 3, 4 meses. Pero aguantó y todavía está el fórum ahí. Sí. Y yo me imagino que cada vez que pasas por la autopista y ves el fórum de Valencia, bueno. Bueno, la nos última llena de vez que él pasó satisfacción. me dijo que, que él siempre decía que él salía de aquí con los pies por delante, ya yo no vivo en Venezuela, entonces me dijo, pásame por aquí, le dije, no, porque si te voy a pasar con los pies por delante, mejor te llevo al aeropuerto, te monto en el avión y te vas. Es así. No, le debe dar de verdad mucho, bueno, mucho orgullo Sí, de haber lo dejado tiene. el Fórum de Valencia aquí. Ahora, sigamos hablando de arquitectura y ya nos queda poco tiempo. Concepto de la Viña, que está reciente, está fresquito, y se ha convertido en un centro, en un epicentro comercial, porque ese centro comercial dio pie a que todas estas casas que están alrededor se convirtieran a su vez en comercio y hasta un semáforo tuvieron que poner Sí. para poner orden en esa esquina. El concepto de la viña da inicio a una reforma, en la zonificación como tal existe. Lo que no, y justamente mañana hay una reunión en la Cámara de Inmobiliaria, porque yo les comentaba que en el camino la gente fue muy reacia a eso, o sea, los vecinos. Yo les decía que ya la zonificación existía, que en realidad yo lo que estoy haciendo es haciendo lo que está allí. Tan fue verdad que yo inclusive comencé con Paco Cabrera el proyecto, pasé con la administración de Parra y terminé con la administración de Cochola cuando dio la habitabilidad. Es decir, que todo era la población, o mejor dicho, mi contexto más inmediato peleando porque eso no se hiciera. Después empezaron a como a bajar la guardia y finalmente todos estaban que sí. Es decir, ya el cambio estaba hecho. La jugada, cuando ya ellos se dan cuenta que el potencial que tiene el terreno, les dije, hagamos simplemente lo que el libro de urbanismo, o mejor dicho, vamos a hacer la arquitectura más contextual posible. ¿Y te costó llegar a ese diseño y ya después de haberlo terminado, era lo que habías plasmado en una maqueta, lo que habías plasmado en un plano? No, porque como te comentaba fuera de cámara, Okay. él fue un producto de un proceso que comenzó con un edificio que era un C1 con un C2 y después se fueron anexando otros vecinos y el edificio, yo lo que les dije, bueno, vamos a hacer un solo edificio que parezca una sola unidad, que tenga estacionamiento suficiente para, y cuando se haga condominio deciden ustedes si siguen siendo propietarios de la tierra o Claro. se conjunta con condominio. Manuel, cuando pisas el fórum, cuando pasas por o cuando vas a Concepto La Viña, como arquitecto vas viendo cosas y dices, bueno, esto está perfecto, esto me encanta, o yo hubiera cambiado esto debido hacerlo así, asado. ¿Te pasa cuando pasas en alguna de tus obras y sobre todo dos obras como Fórum de Valencia y Concepto de la Viña, que en este momento, repito, es el epicentro de todo, uno de los cambios que ha dado Valencia, que es la parte gastronómica, por ejemplo, tienes que pasar por allí o por lo menos pasar por el frente o por un lado, o sea, ¿te pasa eso? ¿Que pudieras haber hecho, haber cambiado cosas? ¿Te gustaría haber cambiado cosas? Tú sabes que hay una frase que yo digo, yo no sé si la veía en la Biblia, dice, mis errores me tienen aquí. Okay. Lo que se hizo se quedó así. Se quedó así. Entonces, es decir, además que fue un producto de una situación en que era complejísima. O sea, cuando yo le digo a la gente que estás cambiando de urbanización y te está pasando por una cosa, pero resulta que el propietario de eso, y caminas por la misma acera, y esa acera es la acera de 3 personas diferentes, que después llegaron y dijeron, bueno, hagamos un condominio y repartámonos en condominio, y ahí se unifica todo y se completa. Complicado. ¿Qué figura tiene el arquitecto en este caso? ¿Va, digamos, amalgamando la parte de los propietarios en el diseño? Yo pienso, yo te voy a dar algo que se lo heredas a los que se sienten en esta silla, para que se lo repita. Si algo nos tiene como oficina todavía en pie, es que a raíz de la migración de mucha gente y de los cambios del ADN constitucional de la familia venezolana, que de ser sembrados nos emigramos, o emigró mucha gente, es que mucha gente perdió noción de la legalidad de las cosas. La ciudad después de la pandemia, ese boom que tuviste alrededor de la Viña,
muchas cosas todas están en estado de ilegalidad, no tienen puesto de estacionamiento. Y lejos de, yo se los entiendo porque en ese momento el venezolano tuvo que convertir su unidad familiar o su propiedad familiar, la de origen, que es su casa, convertirla en un negocio, o sea, su patrimonio Sí. porque ya no hay banco, ya no hay banco, es decir, es mi casa lo que tengo y yo lo voy a echar pichón con eso. Hay emprendimientos de ese tipo que no duran y una razón de que no duran es justamente la razón porque lo que le sobra a la viña, le sobran puestos, le sobran ambientes, es decir, se constituyó de acuerdo a las reglas de juego y cuando no la sigues, lejos de lo que la gente piensa que, bueno, yo voy a montar mi restaurante y después veo, la calle no te va a solucionar los problemas de puestos. Claro. Y después la gente dice, me mojo si camino. Y empiezan los problemas y si no se resuelven, es decir, los negocios no van a durar. Si no está el arquitecto allí. Entonces, claro, y donde tienes que agarrar hay clientes que nosotros por es profeso no tenemos porque te dicen, voy a montar una pizzería de 20 mesas, yo digo, son 100 personas, empiezo a multiplicar y una terraza grandísima y está en el segundo piso de una casa y le digo, pero ¿y en la planta baja? No, hay una señora que tiene un negocio. ¿Cuántos puestos tiene? 2. Sí. Y yo calculo 100 personas, 20 mesas, tanto puesto de asesoramiento, le dije, vas a durar 2 meses. Sí, sí. Entonces, hace falta a ustedes. Entonces, claro, todo eso es lo que lo que vamos a discutir mañana es que ya llegó la hora de ver la ciudad tridimensionalmente y que modificar las ordenanzas actuales con otra manera de ver el asunto que sea más práctica para todos los ciudadanos, le permiten a ese señor que montó el restaurante convertir eso ya en el sustento de su familia, pero de una manera más formal. Más ordenada, además. Y también, de paso, los cambios están pasando enfrente de nosotros, no se han dado cuenta. Yo, que ahora camino con más tranquilidad, yo digo, la ciudad viene en este sentido, la gente, veo las casas que se van abandonando y veo las voracidades que a pesar de que la situación aparentemente es muy difícil, pero la gente insiste y el valenciano insiste en que la ciudad no muera. Sí. Entonces los veo invirtiendo en eso, le digo, pero ¿cómo lo? Ok, perfecto, vamos a ponernos de acuerdo. Sobrevivamos todo ordenadamente, pero necesitamos reglas de juego nuevas. Bueno, fíjate que era lo que te decía, que hasta un semáforo tuvieron que colocar en esa esquina. Pero bueno, nos toca dejar de hablar, Manuel. Habrán otros capítulos, me imagino. Pero siempre cerramos, cuando nos acercamos al final, con preguntas que no son maquetas, se llama esta sección. Así que vamos con ellas. ¿Cómo lidias con la mirada del arquitecto, esa que cuando vas caminando te invita a detenerte a observar fachadas o espacios? Los veo y pienso en mi amiga que es psicóloga, que no me gusta. Tú sabes que lo peor de andar es con una psicóloga. No me psicoanalices. Y sigo de largo. No lo analizas, no lo revisas. A veces sí, porque a veces mis asistentes son personas mucho más jóvenes. Mira eso. Entonces ahora miro por recomendación. Claro. ¿Tú quieres que mire yo? Entonces hay cosas inclusive que antes me parecían malas de otros colegas y me parecen bonitas buenísimas. Yo digo, ay, ya senté la cosa, pero no me pongo esa mirada inquisidora porque inclusive es más trato que no sepan ni que soy arquitecto. Me invitaron a comer hace poco me invitaron a comer a un restaurante donde se ve el concepto de la viña y yo me senté a comer tranquilamente y cuando me dicen, él es el señor del... Y el dueño no sabía si darle pena y yo le decía, no, sí, tú sí eres. Y yo, no, bueno, está bien. Entonces mejor que no. ¿Alguna obra emblemática que no sea tuya, que te hubiera gustado formar parte? No. ¿Tú sabes por qué? Porque yo que todas las mañanas le doy gracias a Dios por lo que tengo. Me dio lo que tengo, no lo que no tengo. No sé qué es lo que no tenerlo de lo. Es más, de hecho, cuando me ha adelantado que sé que alguien viene a conversar a la oficina y trae un proyecto, me lo pone en la mano y yo hago otra croquis. Me he prometido, cuando hago el segundo croquis, lo guardo y digo, hasta que no lo vuelvas a abrir. O sea, déjaselo. Y si le toco otro, a veces digo, bueno, cuando le toca a muchachos jóvenes que ahora soy jurado de tesis de grado y que le veo las caras y recientemente hace 2 días me tocó un señor extranjero llorando por su hijo. Claro. Que les toque a otros. Así es. Y sobre todo si es esa nueva generación que viene, que siempre hay algo bueno que dejarle. ¿Cuál es el hábito que no debe faltarle a un arquitecto? Cargar siempre un papel y no dejar de rayar. Y en la generación de ahora me ha dicho, oye, yo no rayo tanto. Yo cargo permanentemente
Es más, los compro hasta por... Mi bolígrafo es de este tamaño y de este, creo que es. Y bota tinta bastante. Y yo siempre, bueno, mi esposa carga, siempre, nos vamos de viaje, me dice, vamos a la Corea a tomar por un fin de semana. Libreta, hoja blanca, Ella bolígrafo lo o primero que camino. es que agarra un poco de hoja y dice, llévate eso porque te puede dar un ataque De por el rayos. camino y agárralo. Y eso va primero que... Aprovechando que estás diciendo esto, entonces combinarías ese rayar, que es un hábito que no le debe faltar a un arquitecto, con las nuevas tecnologías, por ejemplo, inteligencia Sí, artificial. la oficina mía está digitalizada. Acuérdate que yo vengo de la generación de sentarse en una mesa y jugar el lápiz y me tocó las primeras computadoras que eran 386, Mm. no estos monstruos que hay hoy en día que están en la oficina. O sea, yo he visto el proceso, o sea, no me pasó como a los chinos. O sea, que a los chinos lo primero que tuvieron fue un celular y no sabían que habían teléfonos De de marcar. marcar. Entonces, claro, Has estado en todos los procesos, sí, mi hija le todas las pasó, etapas. mi hija yo la obligué a dibujar y cuando vi que llegó la pandemia le dije, se terminó esta etapa de la vida donde yo la quería enseñar, le dije, no, hija, ya, la universidad es digital, es a la distancia y te toca sentarte con un profesor que está del otro lado de la cámara. Y Sí. para eso necesitas digitalizar y ahí, o sea, eso yo lo asumo como... ¿Tu Yo los hija es arquitecto? Sí, y yo asumo los cambios como, o sea, los cambios no son ni buenos ni malos, son los cambios, o sea, ¿Se puede vivir de la arquitectura en Venezuela? sí. Y cuando me dijiste lo de que si había si Gaudí, fíjate que veo que Gaudí termina Comenzamos con santificado. Gaudí y terminamos con Gaudí. Bueno, fíjate, se puede vivir. Mira, yo he tenido amigos, cuando yo estaba en la universidad, había un tipo llamado Giordano que se acaba de graduar y me dijeron, pero mira, el Di Marzo, es que está diseñando el gimnasio que está en el Paraíso, se va a meter a cantante. Wow. Y yo Di Marzo. Entonces, en la época, es decir, la profesión sirve para muchísimo. Y recientemente cuando vi a los muchachos en la universidad, le dije, esta es la profesión más universal que hay, porque los psicólogos yo no lo he visto dibujando, los médicos tampoco, pero el profesor de práctica profesional que yo tenía en la universidad me decía, nos falta inyectar. A ti te faltó poquito porque tenías a tu padre médico que te puso hasta hacer un parto. Manuel, necesito que me digas, así como ese ejercicio que te hizo Arquitectura Venezuela, que son grandes amigos, además lo admiro mucho, a Ricardo, quiero que me digas una letra y un número. Una letra del abecedario y un número, del 1 al 3. El número es el 3. El número 3. Y la letra, todas las del abecedario, pero el número es el 3. ¿Y la letra, una letra del abecedario? Mira, la Z se vuelve N. La Z. Se vuelve N y se vuelve... Sí, además que... Y la tienes en tu apellido también. Sí, ¿no? O la Z o una ñ. Y si me pones por la ñ, hasta no sé cuál de las dos. No, vámonos entonces a la Z, que fue la primera que dijiste, y así cerramos. Se cierra el abecedario con la Z. Y nos vamos al número 3. Estos son unos libros que me encantan y ahí va la pasión por la arquitectura, ¿no? Si andas buscando un arquitecto con Z, Aquí Sumoro. está. Vamos a ver, es el tercero, porque por eso te pido un número. Aquí está. Y por la Z te tocó uno que se llama Céfaco Jean-François. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Lo conocías? No, tú sabes que hay uno que se ganó el Prix de arquitectura, que se llama Peter Sumor. Sí, creo que... Aquí está. Bueno, Peter Sumor, Aquí está. yo espero llegar a la edad de él, estoy ejerciendo, espero. Aquí está y tiene una iglesia preciosa en pura madera, sí, y por fuera de ladrillo. Sí. Él es un arquitecto sui generis porque él ejerce en el pueblo donde él vive. Okay. Es un pueblo, él vive en una montaña. Y la alcaldía de donde él vive, o el cantón donde él está, le dan todas las obras que son emblemáticas. Entonces él es un hombre de culto, o sea, la gente tiene que ir y es un hombre extremadamente ¿Y te gusta sencillo. y lo conoces porque es por la Z? No, porque vi un programa completo de él y cuando le vi la edad que tenía, dije, oye, pero todavía echándole pichón a esta edad y con la oficina full tren, dije, entonces llegamos de largo. Y si tú no sabías esto, tú sabías que Niemeyer, que fue el que hizo el Brasilia, a los 103 años en una silla de ruedas escribió una samba y la trató a bailar. Son longevos los arquitectos. Sí.
Ojalá se pueda. La última vez que estuve en un podcast me tocó con uno de los hermanos Albert, que fue lo que diseñaron la Monumental. Ah, ok. Y creo que uno de ellos ya murió. Creo que, no, creo que se murió con el que yo hice el podcast. Y yo veía a su otro hermano que vivía al lado de mi edificio, que era alemanes, pero con aquel porte alemán, bajaba todas las mañanas a trabajar y se ya no maneja, pero el tipo iba derechito y dije, bueno, dije, si hay dos cosas que quiero, entre las cosas que pueden hacer los arquitectos, a mí Germán Blanco un día me dijo que era como una especie de conferencia para a los gente que vende parcelas de cementerio, que es lo más difícil de vender, es la posibilidad que te vas a morir. O sea, eso es lo peor, o sea, eso es lo más difícil que hay. Y si no me equivoco, creo que en una oportunidad diseñaste... Sí, muchísimos cementerios, muchísimos cementerios. El panteón. Un panteón. Ese es de una familia, que no voy a decir su nombre, pero fueron dueños de un banco que era el banco de la familia venezolana. ¿Y qué compromiso diseñar un panteón? Bueno, no estoy lejos de ti, porque en algún momento hice un programa desde el cementerio precisamente para que la gente conociera los panteones y las esculturas que eran traídas de París, en mármol y en granito de París, directo al cementerio municipal de Valencia. Bueno, el caso es que cuando yo era el que cerraba la conferencia, le preguntaba a cada quien, y entonces la pregunta era, dime el máximo deseo que tienes en la vida, y entonces tú ibas llamando a cada uno de los, van pasando ¿cómo se llama? Al podio, yo quiero ganarme el premio, yo quiero ir a Las Vegas, yo quiero comprarme un carro, y cuando se termina todo, que yo cierro y aplaudan todos, y no sé qué, y ya se acabó, llega la mujer, me quita una vendedora, me dice, ¿y tú qué quieres? Y ahí la famosa pregunta de que es filosófica, ¿qué quieres tú? Y una pregunta que te va a quedar pensando. Yo lo que quiero es ser abuelo y ejercer lo más que pueda. Ah, fíjate. Y ya, no, o sea, si yo llego a ser abuelo, o sea, yo bueno, te digo, ¿ya eres abuelo? No. Todavía no, pero vas a hacerlo. Vas a hacerlo. Y ejercer lo más que pueda. O sea, esas dos cosas, o sea, me bastaba. Lo del carro, lo demás, si eso es. Si se da, se da, y si no se da, no se da. Pero... Yo estoy seguro que vas a cumplir las dos. Manuel Núñez, gracias por estar en el diseño de un país súper, súper agradable, conocer tu historia, escuchar tus cuentos y por todo lo que has pasado siendo arquitecto. Y fíjate, ahí se confirma lo que te dijeron en la universidad, que en la carrera de arquitecto se puede hacer muchísimas cosas. Así que gracias por estar en el diseño de un país. Bueno, un placer. El placer siempre es nuestro y espero que de ustedes también. Recuerden darle like y a la campanita para suscribirse y ser parte de este bonito diseño de un país. Hoy con Manuel Núñez.